Buenas noches. El día de hoy doy por iniciado el mes del terror, donde a lo largo de octubre, estaré subiendo creepypastas, leyendas urbanas, o historias de terror. Ya sea de videojuegos, series animadas, leyendas de varios países, etc. Sin nada más que decir. Comencemos con el mes del terror. Una de las leyendas urbanas más crípticas en Japón es la de cabeza de vaca. Gosu, en el japonés original. Una historia que, según el imaginario popular, es tan espeluznante que el solo hecho de contarla puede desencadenar eventos sobrenaturales. La leyenda de cabeza de vaca data del siglo XVII, con rumores que dicen que el solo escuchar la narración de dicho relato ocasionó que los habitantes de una aldea se vieran presas de un terror tan grande que tuvieron escalofríos por días antes de morir finalmente del susto. El gobierno local habría considerado a la historia demasiado peligrosa, y las copias existentes en papel fueron quemadas para evitar repeticiones del incidente original. Las pocas copias que pudieron salvarse, fueron cortadas en pedazos y distribuidas a lo largo del país. Y hasta hoy se cree que las versiones que se cuentan son solo fragmentos del original. Un rumor reciente narra la historia de un maestro de escuela que, inexplicablemente, logró conseguir uno de los fragmentos de cabeza de vaca. Según se dice, el profesor llevaba a sus estudiantes a un viaje escolar, y era fanático de entretenerlos en el trayecto con historias de fantasmas. Los alumnos, que casi siempre se volvían incontrolables en los viajes, desarrollaron la tendencia de calmarse al escuchar los terroríficos relatos del docente, como una fascinación bizarra y mórbida por dichos relatos. En uno de esos viajes, el maestro les dijo que les contaría el legendario cuento prohibido conocido como cabeza de vaca, pero, antes de que pudiese siquiera terminar la primera oración de la historia, los chicos comenzaron a sentir pánico. «Deténgase», gritaron. «No nos la cuente». Un niño se tornó pálido y cubrió sus oídos, mientras que los otros comenzaron a gritar. Pero el profesor jamás se detuvo. Se dice que sus ojos se volvieron blancos y que procedió a terminar la narración como si estuviese poseído por una fuerza sobrenatural. Luego de una hora, el hombre recobró el sentido y se dio cuenta de que el autobús había caído a una zanja. Todos los estudiantes se habían desmayado y tenían espuma en la boca, mientras que el conductor yacía sobre el volante, sudando y temblando. No se sabe qué ocurrió después, pero el profesor jamás volvió a narrar la historia de cabeza de vaca. Y además nunca se volvió a escuchar la leyenda de cabeza de vaca. Algunos dicen que la leyenda original de cabeza de vaca nació a partir de un escrito de ciencia ficción hecho por el autor japonés Komatsu Sakio, pero nadie puede encontrar registros que vinculen a este autor con la leyenda. Hace mucho tiempo vivió en Japón un hombre apasionado por su trabajo de artesano, conocido por todos por su eficacia y buena mano, pero también por ostentar un gran defecto ya que nunca quiso formar una familia, simplemente por no tener que mantener económicamente a una mujer y a sus posibles hijos. Y no es que su situación económica fuese mala o precaria, simplemente era un tacaño recalcitrante, y todo beneficio que ganase con su esfuerzo quería que fuera exclusivamente para él. Todo cambió un buen día, cuando una hermosa y desconocida mujer llegó al pueblo, encandilando a todos con su misteriosa belleza. El artesano también quedó prendado de la belleza de esta mujer, ante sus delicados rasgos y sus negros y largos cabellos, así que olvidando su tacañería la cortejó hasta conseguir casarse con ella, tras lo cual ambos comenzaron a vivir juntos. En los primeros tiempos su relación fue a pedir de boca, y no solo por lo bien que se llevaban ambos, sino porque aquella mujer parecía no comer absolutamente nada. Lo raro es que sus sacos de arroz iban disminuyendo considerablemente. Al principio el artesano no dio muestras de interés por este hecho, pero con el paso del tiempo las preguntas comenzaron a surgir en su cabeza. ¿Acaso comía solo cuando él no miraba? Así que, para resolver sus dudas, hizo creer a su esposa que se iba a trabajar y se quedó escondido en casa a la espera de ver a su mujer comiendo. Pasados unos minutos escuchó ruidos en el almacén donde guardaba el arroz y sin hacer ruidos se acercó a observar, y pudo contemplar con horror cómo su esposa poseía una boca en la parte posterior de la cabeza con la que devoraba ávidamente, mientras que comía con timidez por la boca normal. Sus largos y negros cabellos se movían como tentáculos o extremidades inteligentes que llevaban la comida a aquel horrendo orificio dentado, hasta que la mujer se dio cuenta de que estaba siendo observada por su atemorizado marido y decidió acabar con su vida devorándole el rostro.
leyenda cuenta que un hombre escéptico ante los rumores, un buen día se animó a caminar por ahí. No llevaba ni la mitad del callejón recorrido cuando vio una sombra detrás de un árbol, pero eso no lo detuvo y continuó su camino. Más adelante, la sombra se le acercó y el hombre vio a un ser que se reía histéricamente. Horrorizado, salió corriendo hacia el final del callejón. En su camino apresurado por llegar al final, sintió que el piso por el que caminaba se iba hundiendo y lo iba atrapando poco a poco, impidiéndole llegar a la salida del callejón. Cuando por fin logró escapar, le contó a todo mundo lo que había sucedido y que había tenido al diablo cara a cara. Otras versiones de la leyenda cuentan que el diablo se aparece en forma de lechuza o simplemente como una sombra. La otra versión de la leyenda también habla de la aparición del diablo. En cierta ocasión un borracho caminaba por el callejón oscuro, pasada la medianoche, desde la distancia vio una figura que se apoyaba en el tronco de un árbol. Pensando que alguien en la oscuridad quería atracarlo, para curarse en salud, corrió con las manos empuñadas hacia el extraño. Un destello de luz antes de toparse con el desconocido le dejó ver un ser horrendo que reía malignamente. El miedo parecía sujetar los pies del hombre en el suelo, pero aún así agarró fuerzas para correr despavorido y escapar de su desgracia. Cuando el borrachín corrió la noticia de que en el callejón de Marra se aparecía el demonio, muchos de los pobladores lo secundaron diciendo que habían sido asustados por el monstruoso espectro en alguna ocasión. Una persona enterada del diablo y sus cosas aconsejó que para evitar que el maligno se instalara en el callejón, se depositaran diariamente bajo el árbol infernal algunas ofrendas, de preferencia joyas y monedas de oro. Como nadie quería que Lucifer se instalara en ese sitio, cada mañana iban a dejarle obsequios a Satán. Las ofrendas desaparecían, así que pensaban que el señor de la oscuridad estaba complacido. Seguramente muchos recuerdan el lejano 1994 por ser un año muy especial en el mundo de los videojuegos, cuando Nintendo y Rareware formaron una de las alianzas más memorables de la industria a la que pertenecen. Es en este contexto en el que nace el videojuego de Donkey Kong Country, una revolución gráfica en su tiempo y un juego muy inocente, apto para todo tipo de audiencia. Desde la salida de Donkey Kong Country ya se veía venir una segunda parte, pues Nintendo y Rare no perderían la oportunidad de sacar adelante la joya que acababan de crear, y un año después, en 1995 llega Donkey Kong Country 2. Diddy Kong Quest, una de las mejores entregas para el viejo Super Nintendo, un título innovador e igual de inocente que su antecesor, aparentemente. Todos sabemos que en las versiones beta de los videojuegos se dejan muchos elementos atrás, escenarios, personajes, ítems, etc., y Donkey Kong Country 2 no fue la excepción. En la lista de los enemigos se encontraba un misterioso personaje un tanto diferente al resto de villanos, se trataba de Mr. X, un pirata igual que los demás enemigos del juego, pero con un aire un tanto diferente. A diferencia de la mayoría, Mr. X era un fantasma, y aunque podemos encontrar a otros fantasmas en el juego, este tenía un aspecto un poco más siniestro. Cargaba una espada, lo cual es común en los enemigos de este título, no tenía piernas, en lugar de manos tenía dos garfios, su piel era blanca y con globos oculares rojos y retinas negras, un sombrero y chaqueta de capitán desgarrada, estas eran las características que conformaban a dicho personaje, pero no es su aspecto principalmente lo que lo hace inquietante. Todos conocemos a Nintendo como el niño inocente de la industria de los videojuegos, su catálogo en aquella época era mucho más suave que hoy, mucho tenía que ver la censura de la época, pero también las estrictas normas de violencia que tenía Nintendo en aquellos entonces, llegando inclusive a ser muy criticada dicha empresa por quitar la sangre de videojuegos como Mortal Kombat. Nintendo entendió pronto que esto resultaba molesto, y en muchos casos hasta inaceptable para los videojugadores, por lo que comenzó a ser más flexible, dejando la sangre para la segunda entrega de Mortal Kombat entre otras nuevas libertades, pero hubo un punto en el que estas libertades fueron más allá.
Nintendo quería romper con su estereotipo de videojuegos infantiles y decidió hacerlo con la segunda entrega de su simio, así que encargó a Rare un videojuego mucho más maduro pero que siguiera siendo aceptable para los niños. Como se podrán dar cuenta, dicho encargo es una contradicción en sí mismo. Con esta confusa descripción, Rare se puso manos a la obra. Todos los que han jugado Donkey Kong Country 2 recordarán a King K. Rool, conocido en esta segunda parte como Capitán K. Rool, como el jefe final del juego, el líder de los Kremlings piratas y rey de la isla Kremlin. Sin embargo, originalmente no sería así. Originalmente K. Rool no aparecería en el juego, esto era porque, según el libro de la versión beta que fue empacado accidentalmente en la caja del juego para el mercado alemán, K. Rool era asesinado por un poderoso espectro llamado Mr. X. Más adelante en el libro, en la sección de personajes en el apartado de enemigos, se encontraba la imagen de este espectro. Junto a la imagen de este se encontraba un pequeño texto que decía: a Mr. X nadie lo conoce o lo ha visto antes en alguna parte. Mr. X fue concebido para ser el villano principal de esta entrega. Él asesinaría a K. Rool después de secuestrar a Candy Kong, la novia de Donkey Kong, por considerar que ya no lo necesitaría más. Entonces Donkey y Diddy deciden ir al rescate de Candy, por lo que se aventuran a la isla de los Kremlings. Ya en la isla, Funky Kong les otorga armas, pero no las armas inocentes de Donkey Kong 64, sino armas reales. Estas harían explotar a los enemigos al dispararles, haciéndoles despedir sangre. La idea de las armas reales fue considerada nuevamente para la versión de 64, pero al igual que en el Super Nintendo, fue desechada. El videojuego se hacía más sangriento conforme se avanzaba, ya que el número de enemigos que había que matar aumentaba. Los adversarios de esta beta son muy diferentes a sus contrapartes de la versión final, pues cuando estos usaban sus armas tenían un efecto más real, es decir, sus espadas realmente cortaban a nuestros personajes, al igual que los cañones los aplastaban, haciendo un espectáculo más violento. Como en todos los videojuegos de aquella época, dentro del juego la historia era poca o nula, por lo que para saberla, había que consultar el libro que acompañaba al juego en su caja. Este libro de la versión beta, que como dije anteriormente fue empacado por error en una caja de la versión final del juego para Alemania, revelaba la trama que este hubiera tenido de haber sido finalizado. Resulta que el objetivo de Mr. X era volver a la vida. Para lograr esto tenía que sacrificar a Candy bajo un ritual Kremlin de magia negra, aunque en el libro no se revela por qué específicamente ella. Se puede suponer que esto se debe a que en esos días la historia de un videojuego no era muy importante, todos los esfuerzos se centraban principalmente en la jugabilidad, o bien, que esto sería revelado dentro de la trama del juego. Cuando la versión beta finalizó con unos cuantos niveles, se llamó a los testadores para que opinaran sobre el juego y buscaran bugs. Ninguno quiso finalizar el primer mundo, pues encontraban la violencia del juego muy cruda, además de bizarra por sus personajes caricaturescos, principalmente porque ya los habían conocido un año antes con una faceta más inocente. Nintendo y Rare finalmente decidieron desechar gran parte del material beta y regresar a la fórmula original, pero agregando las mejoras que ya conocemos de la versión final. Sin embargo, este intento fallido dejó un legado, pues Nintendo y Rare optaron por hacerlo una vez más, esta vez con personajes inéditos para evitar las antiguas reacciones, y fue así como nació el clásico Conquer Bad Fur Day.